Él pensaba que lo había perdido para siempre. Pasaron los años, las heridas nunca sanaron del todo, y el silencio de la casa se volvió habitual. Pero aquel día gris, el marín vio en el parque a una pastora alemana hambrienta que apenas podía mantenerse en pie. Suscríbete al canal y escribe desde dónde estás viendo este video. La casa en las afueras de Portland parecía guardar un silencio que no pertenecía al mundo de los vivos. Las habitaciones estrechas, los muebles cubiertos de una fina capa de polvo, el olor a madera húmeda y a café viejo componían un escenario detenido en el tiempo. En el dormitorio, dentro de un armario oscuro, permanecían dos prótesis de carbono y titanio, perfectamente alineadas como soldados en posición de firmes. Eran herramientas costosas, diseñadas para devolver la movilidad y la sensación de independencia. Para Mark Lawson, sin embargo, significaban exactamente lo contrario. No veía en ellas una promesa, sino una amenaza, un recordatorio de la explosión que había cambiado el curso de su vida para siempre. Cada vez que abría ligeramente la puerta del armario, era como si aquel momento regresara para aplastarlo de nuevo. Por eso hacía meses que ya no se acercaba a ese mueble. Dejaba que las prótesis se cubrieran de polvo, como si dejar de verlas borrara también el pasado, aunque sabía que era imposible. Mark tenía 33 años, pero sus hombros ya no guardaban la firmeza de un hombre que había llevado chaleco antibalas, armamento y responsabilidades que pocos eran capaces de soportar. Ahora parecían hundidos, retorcidos por un peso invisible. Pasaba las noches sentado en un sillón cerca de la ventana del salón, no porque disfrutara de la vista. Solo se veía una calle tranquila, sin nada especial, sino porque ya no encontraba fuerzas para trasladarse a la cama y luego volver a levantarse. Dormía con la misma ropa, con una manta encima, mientras la luz azulada amanecía tímidamente a través del cristal. Los días transcurrían con la monotonía de un reloj sin manecillas, sin dirección, sin propósito, sin un destino al cual dirigirse. Su vida se había reducido a un trayecto minúsculo, de la cama al sillón, del sillón al baño, del baño de vuelta al sillón, y así, durante meses. El único que aún se negaba a aceptar ese destino era su padre, Henry Lawson, un hombre de 67 años, delgado, de cabello ya completamente blanco, que seguía vistiendo suéteres gruesos que olían a tabaco y libros viejos. Había sido profesor durante décadas, paciente con los niños, sereno ante los problemas, terco ante el silencio. Ahora aplicaba esa terquedad para luchar contra la oscuridad que se había instalado en su hijo. Cada mañana preparaba café temprano, abría las cortinas para que entrara al menos un poco de luz, hablaba de cosas triviales para llenar el aire, el clima, las noticias del vecindario, un nuevo sabor de pan que había encontrado en una panadería cercana, esperando que alguna de esas palabras encontrara un hueco por el cual filtrarse en la mente de Mark. Pero el silencio siempre volvía a cerrarse como una puerta blindada. Una tarde húmeda de noviembre, la interminable lluvia de Oregón dio un breve respiro. Henry observó cómo el cielo se aclaraba apenas unos tonos y sintió que era el momento correcto, o quizás simplemente uno de los pocos momentos en los que podía intentar algo. Propuso ir al parque, aunque fuera solo para respirar aire fresco. Mark no dijo que sí, pero tampoco se negó. Aquella falta de resistencia era, en cierto modo, un consentimiento. Henry sacó la silla de ruedas de la entrada, ayudó a su hijo a acomodarse, cubrió sus piernas con una manta gruesa y juntos salieron en dirección a las veredas húmedas del parque cercano. El parque estaba casi vacío. El suelo, cubierto de hojas marrones, se pegaba al asfalto formando un mosaico irregular y brillante. Los árboles altos, viejos cedros de troncos rugosos, extendían sus ramas como paraguas naturales. El viento arrastraba gotas rezagadas que caían desde lo alto, golpeando el suelo con un ritmo suave. Henry hablaba mientras empujaba la silla, contando que la vecina había llevado un pastel de manzana el día anterior, mencionando un artículo curioso que había leído, o recordando a un antiguo colega. Mark escuchaba sin escuchar. Su mirada estaba perdida, fija en un punto que no existía realmente. Cuando llegaron a una zona más apartada del parque, donde los árboles formaban un corredor natural y el murmullo del río cercano se hacía más presente,
Henry se detuvo a recuperar el aliento. En ese instante, algo llamó la atención de Mark. Al principio creyó que solo era una sombra más oscura entre las sombras. El bosque estaba lleno de irregularidades, formas que engañaban a la vista. Pero cuando la figura se movió, su mirada se tensó. Allí, bajo un grupo de cedros, emergió un perro, o lo que quedaba de uno. Era una pastora alemán, pero tan delgada que sus costillas sobresalían como barras de una jaula. Su pelaje, empapado por la lluvia, se adhería al cuerpo, revelando heridas antiguas, cortes irregulares, cicatrices rojizas. Una de sus orejas estaba rasgada y caía hacia un lado, dándole un aspecto aún más desolador. El animal temblaba. Intentó incorporarse, pero la pata trasera cedió, obligándolo a caer de nuevo sobre las hojas mojadas. Mark sintió que algo en su interior daba un vuelco. Supo, sin entender por qué, que no debía mirar, que no debía sentir nada. Había pasado años evitando todo lo que pudiera recordar sufrimiento, vulnerabilidad, pérdida. Había aprendido a apartar la mirada de todo lo roto. Pero los ojos del perro, de un ámbar profundo, no eran los de un animal callejero al azar. Había en ellos una conciencia dolorosa, como si el animal entendiera algo que no pertenecía al mundo de los perros. Y entonces, como una ola brutal, el recuerdo lo golpeó. El calor abrasador del desierto, el sol implacable que hacía vibrar el aire, el olor metálico de la sangre mezclado con pólvora, el rugido seco de un explosivo que abría la tierra, y sobre todo, la imagen de un cuerpo canino que se lanzaba sobre él en el último segundo, envolviéndolo con su propio cuerpo para protegerlo. Diesel, su compañero, su sombra, el perro militar con el que había compartido noches interminables, misiones durísimas, silencios que solo un soldado y su perro pueden entender. Aquella vez Diesel le había salvado la vida, pero la explosión había terminado con la del animal. O eso había creído siempre. El recuerdo no fue solo una imagen, fue una fuerza que lo arrastró. El corazón de Mark comenzó a golpear con violencia. La respiración se volvió incontrolable. El sudor frío le recorrió la espalda. El parque desapareció. Ya no estaba en Oregón, sino nuevamente en medio del polvo. Los gritos, los fragmentos de metal. Intentó mover las manos, pero temblaban. Intentó pedir ayuda, pero la voz se ahogó en su garganta. Henry lo miró con preocupación. Preguntó algo, pero Mark no escuchó. El mundo se había reducido al sonido acelerado de su propio corazón y a la figura del perro allí, mirándolo fijamente. Lo que ocurrió después fue inesperado hasta para el propio animal. El perro no huyó ni se acurrucó, no mostró miedo. Con un esfuerzo que parecía imposible, comenzó a avanzar hacia Mark. No caminaba, reptaba. Arrastraba el cuerpo sobre el barro, movía las patas delanteras con dificultad, cada movimiento acompañado de un leve gemido. Pero seguía avanzando, decidido, terco, como si fuera un soldado acercándose a un compañero herido, bajo fuego enemigo. Cuando llegó por fin hasta la silla de Mark, levantó la cabeza y la apoyó suavemente sobre sus piernas cubiertas por la manta. El peso, aunque ligero, fue suficiente para anclar a Mark en el presente. Chomen. El olor del pelaje mojado, la respiración caliente del animal, la sensación áspera de la lengua que rozaba la tela, todo comenzó a reemplazar el recuerdo doloroso que lo había asaltado. Los ojos de Mark se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas contenidas, ni vergonzosas, ni forzadas. Eran lágrimas que venían desde el fondo de una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. Henry observó aquella escena sin atreverse a interrumpirla. Era la primera vez en años que veía una expresión tan humana, tan viva, tan vulnerable en el rostro de su hijo. Esperó unos momentos y luego, con cuidado, se acercó para ayudar al animal. Llevaron al perro a casa en el maletero del viejo coche familiar. El interior se llenó del olor a barro, sangre seca y humedad, pero a ninguno de los dos les importó. El perro se recostó sin emitir un solo quejido, vigilando constantemente el perfil de Mark. En cuanto llegaron, Henry abrió la puerta y esperó a que el animal entrara, pero el perro no avanzó de inmediato. Primero escaneó la entrada con la mirada, movió las orejas, olfateó el aire, como si quisiera comprobar que el lugar era seguro. Luego entró despacio y comenzó a revisar cada habitación, no como un animal perdido,
sino como un profesional entrenado. Solo después de asegurarse de que no había peligro, volvió al lado de la silla de Mark y se acostó junto a una de las ruedas, como si hubiera encontrado por fin el lugar donde debía estar. Cuando Henry le puso un cuenco con carne de pollo, el perro no se lanzó sobre la comida. Permaneció inmóvil, con los músculos tensos, mirando directamente a Mark, como si esperara un permiso formal. Mark, sin darse cuenta, murmuró una orden corta en un tono acostumbrado, casi automático, un tono militar que no había utilizado desde hacía años. El perro reaccionó de inmediato. Fue entonces cuando Henry comprendió que aquel animal no era común. Había disciplina en su mirada, precisión en sus movimientos, algo profundamente aprendido que había sobrevivido incluso a las heridas más crueles. Esa noche, Mark volvió a tener pesadillas. Esta vez la explosión lo envolvió por completo. Escuchó el silbido del proyectil, sintió el ardor del metal caliente entrar en la carne, oyó su propio grito cortado por el humo, despertó jadeando, empapado en sudor, incapaz de moverse. Quiso respirar, pero los pulmones no reaccionaban. Fue entonces cuando sintió un peso cálido sobre su pecho. El perro se había subido a la cama con una precisión sorprendente, sin hacer ruido. Su cuerpo descansaba sobre el torso de Mark, ejerciendo presión, obligándolo a acompasar la respiración con la suya. El animal lamió lentamente la mejilla del hombre, absorbiendo el miedo, la angustia, la memoria peligrosa que lo había atrapado. El ritmo cardíaco de Mark comenzó a disminuir. El aire volvió a fluir, los dedos dejaron de temblar, y por primera vez en mucho tiempo consiguió conciliar un sueño tranquilo. Henry, desde la puerta entreabierta, contempló la escena con un alivio tan profundo que sintió que podría llorar. Había esperado 3 años para ver un gesto como aquel. Un hijo que no se hundía solo en su dolor, sino que encontraba una mano, o en este caso una pata, que lo guiaba hacia la superficie. Y aunque Mark aún no lo sabía, aquella noche sería solo el principio de un camino que lo llevaría mucho más lejos de lo que podía imaginar. A la mañana siguiente, el olor a desinfectante y la luz blanca de la pequeña clínica veterinaria de Portland formaban un contraste casi violento con la penumbra silenciosa en la que había vivido Mark durante tanto tiempo. Henry empujaba la silla de ruedas con cuidado, evitando los charcos de lluvia que se colaban al abrir la puerta, mientras el perro, todavía débil pero sorprendentemente alerta, caminaba a su lado con cautela. Sus pasos eran inseguros, pero la mirada se mantenía fija en Mark, como si temiera que cualquier distancia entre ellos pudiera borrarlo de nuevo de la realidad. La veterinaria, la doctora Emily Carter, una mujer de rostro cansado pero de ojos atentos, no tardó en percibir que el animal que tenían enfrente no era uno cualquiera. En cuanto colocó sus manos sobre el lomo del perro, pudo sentir las costillas demasiado pronunciadas, las cicatrices distribuidas como un mapa de sufrimiento y las marcas frescas que indicaban abuso reciente. El perro se mantuvo firme, sin gruñidos ni resistencia, permitiendo que ella lo examinara como si hubiera pasado por ese ritual cientos de veces. Mientras la doctora tomaba notas y realizaba pruebas rutinarias, el animal levantaba de vez en cuando la cabeza para asegurarse de que Mark seguía allí, como si la presencia del hombre fuese un ancla imprescindible. Cuando la doctora encontró el pequeño chip bajo la piel, frunció el ceño con una mezcla de curiosidad y preocupación. El lector digital emitió un sonido agudo, pero en lugar de mostrar inmediatamente la información del animal, la pantalla quedó en blanco. Emily Carter apretó los dientes y se dirigió al ordenador. Era raro que un chip estuviera vinculado a bases de datos protegidas, pero no imposible. Algunas unidades militares usaban registros privados para sus animales de servicio. Mark observaba con una mezcla de incertidumbre y un presentimiento extraño que se agitaba en su interior, como si una parte de él ya supiera que lo que estaban a punto de descubrir no era algo trivial. La doctora tardó varios minutos en atravesar los distintos niveles de seguridad informática. Tecleaba rápido, con destreza, pero no podía ocultar la creciente tensión que marcaba las arrugas de su frente. Finalmente, cuando la pantalla mostró un archivo con varios sellos oficiales, la doctora inhaló silenciosamente. Leyó el primer renglón, luego el segundo. Después levantó la vista hacia Mark y Henry con un gesto serio, casi solemne.
El nombre del perro no era realmente un nombre. Era un código, K9 ESIRET, un identificador típico de los programas caninos de las Fuerzas Armadas. En el campo, alias o nombre de trabajo, aparecía una palabra: Scout. Ese detalle, tan pequeño y tan claro, quedó resonando en la mente de Mark. Era un nombre que tenía un propósito, un nombre que sugería obediencia, disciplina, cooperación. Pero lo que realmente hizo que su corazón se detuviera por un instante fue la siguiente línea: estatus, extraviado tras un secuestro. Fecha, hace 6 meses. Lugar, transporte de perros retirados del servicio. Observación, posible destino a redes de peleas clandestinas. Injurias consistentes con abuso. Mark sintió que la garganta se le cerraba. Scout no era un perro callejero, ni un animal perdido al azar, y sin embargo, era la siguiente sección del informe la que terminó por dejarlo sin respiración. La doctora pasó la página digital con un clic, y de pronto apareció un apartado que decía: Información de la camada, padre, K9D4, alias Diesel. Por un instante no pudo procesarlo. La imagen mental de Diesel no era un recuerdo suave, era un golpe, un estallido, una sombra que había cargado sobre él para salvarlo. Un cuerpo cálido volando en dirección a un proyectil oculto. Un último gruñido feroz que se apagaba junto con la vida del animal. Diesel, el único compañero de 4 patas que había tenido en Afganistán, el único que había muerto entre sus brazos. El aire a su alrededor pareció comprimirse. Henry se inclinó para tocarle el hombro, pero Mark apenas lo sintió. No podía apartar la mirada de la pantalla. Era absurdo, imposible, y aún así estaba allí. Scout era hijo de Diesel. Una parte de él había sobrevivido sin que él lo supiera. Una parte que, contra toda lógica, lo había encontrado. La doctora continuó explicando los detalles, sin darse cuenta del torbellino emocional que arrasaba por dentro a Mark. Según los registros, Diesel había sido autorizado a una sola cruza secreta, por petición de un entrenador, el sargento O'Connor. Aquello estaba prohibido por las normativas militares, pero en ocasiones, los entrenadores que desarrollaban vínculos profundos con ciertos perros buscaban dejar una descendencia especial, una oportunidad para preservar habilidades excepcionales. O'Connor había mantenido esa camada en secreto, seleccionando cuidadosamente al cachorro más fuerte y disciplinado para entrenarlo como perro sombra, uno especializado no en atacar, sino en proteger y acompañar. Pero la historia tenía un giro oscuro. Tras la muerte de O'Connor, los registros quedaron incompletos. El perro fue reasignado a un transporte que, más tarde, sería interceptado. Las autoridades creían que los asaltantes buscaban perros aptos para peleas clandestinas. Unos se vendieron, otros fueron descartados, y otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Scout era uno de ellos. Y sin embargo, a pesar de ese destino incierto, de haber sido golpeado, maltratado y abandonado, había logrado sobrevivir. Y no solo eso, había llegado hasta él, como si un instinto antiguo, genético, lo hubiera conducido hacia la única persona con la que su historia debía continuar. Horas después de regreso en casa, Mark abrió una caja que había llegado por correo semanas atrás, pero que nunca se había atrevido a revisar. Dentro encontró un cuaderno de entrenamiento desgastado, con las esquinas dobladas y el lomo agrietado. También había una carta escrita con letra temblorosa. Era de O'Connor. El sargento, enfermo y consciente de que no le quedaba mucho tiempo, había dejado un testimonio que explicaba lo que había hecho, que había permitido la cruza de Diesel, que había seleccionado a Scout y que planeaba enviarlo a Mark cuando éste estuviera listo para recibirlo. Había temido que Diesel muriera sin dejar nada en el mundo. Había temido que Mark volviera de la guerra sin nadie que lo ayudara a regresar a la vida. O'Connor lo había imaginado todo: la compañía, el entendimiento silencioso, el apoyo mutuo, y había intentado hacer lo correcto. Pero la muerte lo tomó antes de que pudiera completar el plan. Aquella carta, que debía haber sido un puente entre el pasado y el futuro, llegó demasiado tarde. O eso había creído Mark hasta aquel día. El impacto emocional fue tan fuerte que Mark necesitó sentarse. Scout, observando la escena desde el suelo, levantó la cabeza y dio un leve gemido. Y Mark, por primera vez en años,
Sintió que el mundo le ofrecía algo que no fuera pérdida. Con los días, la casa comenzó a transformarse. Mark seguía luchando con su propio dolor, pero ahora tenía un propósito. Cada mañana, Scout se acercaba a su silla de ruedas con una energía suave pero constante, aceptando órdenes, esperando señales. Mark, casi sin darse cuenta, volvió a usar su voz de mando, aquella que había guardado durante tanto tiempo, como si fuera una reliquia dolorosa. Scout respondía con precisión. Traía objetos caídos. Se posicionaba junto a las puertas para permitir que su dueño se impulsara. Empujaba suavemente la silla cuando el terreno era irregular. En el pequeño patio de la casa, convertían rutinas simples en ejercicios que devolvían a Mark una fuerza que había dado por perdida. Henry observaba todo esto desde la ventana de la cocina, con la taza de té entre las manos. Veía cómo la espalda de su hijo se enderezaba un poco más cada día, cómo su rostro recuperaba una expresión más humana, cómo el silencio que lo había consumido comenzaba a llenarse de pequeños sonidos. Una orden, una risa breve, un suspiro que no llevaba dolor sino alivio. Pero también veía que había un límite que Mark no se atrevía a cruzar: el armario. Allí donde las prótesis seguían ocultas, como un recordatorio de que la vida podía exigirle más de lo que él se sentía capaz de dar. Scout también parecía percibirlo. A veces se detenía frente al armario y olfateaba la puerta, no con ansiedad, sino con una paciencia que tenía algo de ritual, como si supiera que, tarde o temprano, ese sería el próximo paso, como si entendiera que las heridas de Mark no estaban solo en el cuerpo, sino en el alma, y que la movilidad no se recupera únicamente con tecnología, sino con voluntad. Aún así, ni el perro ni Henry lo presionaban. Ambos sabían que el momento llegaría cuando Mark estuviera listo, no antes. Y mientras tanto, cada día juntos fortalecía un vínculo que pronto sería puesto a prueba de maneras que ninguno de ellos imaginaba. Porque la vida que había permanecido quieta durante demasiado tiempo estaba preparándose para moverse de nuevo. Y cuando lo hiciera, lo haría con una fuerza tan brutal que obligaría a todos a enfrentarse a aquello que durante años habían evitado. La tormenta que cambiaría todo aún no había llegado, pero su sombra empezaba a dibujarse sobre el horizonte. La tormenta llegó sin pedir permiso y sin aviso claro, aunque en realidad había dado señales desde días antes. Las noticias mencionaban una atmósfera fluvial desplazándose desde el Pacífico, una corriente densa y cargada de humedad, capaz de descargar lluvias torrenciales durante horas. En la televisión, los meteorólogos mostraban mapas llenos de tonos rojos y naranjas, advirtiendo de inundaciones, deslizamientos y cortes de energía. Mark, sentado en su silla de ruedas con Scout apoyado a su lado, escuchaba la información en silencio, incapaz de ignorar la ligera tensión que aparecía en el aire cada vez que los presentadores alzaban la voz. Henry, que estaba acomodando mantas en el sofá, miró a su hijo con una preocupación que intentaba disimular. Sabía muy bien que cuando la naturaleza se enfurece, no da segundas oportunidades a quienes no están preparados. La casa de los Lawson estaba construida en la base de una pequeña colina arbolada. Aunque la pendiente no era demasiado pronunciada, la tierra acumulaba humedad constantemente, y Henry siempre había temido que, en un año especialmente lluvioso, parte de la ladera pudiera deslizarse. Esa noche, la lluvia no caía, se desplomaba. Golpeaba el techo con una furia que parecía querer arrancarlo, corría en chorros densos por las ventanas y formaba ríos improvisados que serpenteaban por el patio trasero. El viento azotaba los árboles, obligándolos a inclinarse, y cada ráfaga hacía crujir la estructura de madera de la casa. Mark había aprendido a reconocer el lenguaje del peligro. Aunque ya no estaba en Afganistán, había algo en esa combinación de oscuridad, ruido y vibración que le recordaba demasiado a las noches en el desierto, cuando el enemigo avanzaba sin ser visto. Scout, sensible a cualquier cambio, comenzó a caminar por la casa con pasos tensos, olfateando las entradas, la cocina, el pasillo, como si detectara una amenaza invisible. Su cola estaba erguida, sus orejas hacia adelante, cada músculo preparado para reaccionar. Henry se acercó a las escaleras que descendían al garaje y al sótano, preocupado por la vieja pared de contención que siempre había considerado un punto débil.
Voy a revisar la parte trasera, dijo Henry tomando una linterna, y antes de que Mark pudiera responder. No fue una conversación, fue un reflejo del padre que siempre había sido. Mark alcanzó a decir su nombre con voz baja, como una súplica cansada, pero Henry ya había desaparecido por la puerta que daba al sótano. Scout se tensó, movió la cabeza de un lado a otro, como esperando órdenes que no llegaban. La tormenta rugía. El viento golpeó una vez más y en ese instante sonó un estruendo tan fuerte que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Algo pesado había colapsado. Mark sintió el golpe en el estómago antes de comprenderlo. Lo siguió un segundo ruido, más profundo, más húmedo, acompañado del repiqueteo irregular de objetos cayendo por las escaleras del sótano. Luego un grito corto, seco, que se apagó de inmediato. El silencio posterior fue aún peor, porque no era un silencio normal. Era un silencio de vacío, de caída, de peligro. Intentó impulsarse hacia la puerta del sótano con las ruedas de la silla, pero Scout llegó primero, arañando la madera y ladrando con ansiedad. Cuando Mark abrió la puerta, pudo ver la magnitud del desastre. La escalera de madera que descendía al sótano estaba parcialmente destruida, cubierta de escombros y restos de tierra que se habían filtrado desde la pared exterior. El agua se acumulaba en el suelo del nivel inferior, elevándose lentamente, mezclada con barro. Entre las sombras, distinguió el cuerpo de Henry tendido, inmóvil, atrapado entre cajas caídas y una estantería rota. El corazón de Mark comenzó a latir tan fuerte que el sonido retumbaba en sus oídos. Recordó el juicio implacable de la realidad. Él no podía bajar esas escaleras con su silla de ruedas. Sin piernas, no podía descender con estabilidad. La pendiente era demasiado empinada, el piso demasiado resbaloso, y un solo error lo arrojaría de cabeza al agua sucia, donde su padre yacía inconsciente. La desesperación se apoderó de él, una oleada vieja y conocida que lo obligaba a quedarse quieto, paralizado. La voz interna que lo había atormentado durante años regresó, susurrando que no podía hacer nada, que no tenía fuerzas, que no tenía piernas, que estaba condenado a observar cómo el mundo volvía a arrebatarle lo que más amaba. Scout emitió un gruñido leve, casi una orden. Se acercó a Mark, empujó su brazo con el hocico y luego se posicionó frente a él, mirando hacia abajo, hacia la oscuridad del sótano. Su mirada no tenía miedo. Era una mirada que había heredado de Diesel, firme, determinada, exigente. Y en esa mirada, Mark entendió algo que no sabía que aún era capaz de comprender. No estaba solo, no esta vez. Sin pensarlo, sin darse tiempo a retroceder, soltó el cinturón que lo ataba a la silla de ruedas y se deslizó hacia adelante. Sintió el impacto en los muñones al caer sobre la madera de la escalera, un dolor agudo que recorrió todo su cuerpo. Pero no se detuvo. Se aferró al borde de un escalón, luego al siguiente, impulsándose con los brazos, mientras la lluvia seguía golpeando el techo por encima de ellos. Scout bajó 2 escalones de espaldas, cuidadosamente, colocándose por debajo del torso de Mark, sosteniéndolo cuando sus manos resbalaban en la madera mojada. A veces los dedos de Mark se abrían involuntariamente, incapaces de sujetarse, pero el cuerpo del perro estaba allí, firme como una roca, recibiendo el peso del hombre sin una sola queja. Cada movimiento era un desafío. Cada tramo de la escalera parecía más largo que el anterior, pero juntos descendieron, paso a paso, como lo harían 2 soldados que avanzan bajo fuego enemigo. Cuando finalmente tocaron el suelo del sótano, el agua ya cubría gran parte del piso, subiendo lentamente hacia la cintura de Henry. Mark avanzó a rastras, ignorando el barro que se pegaba a sus brazos, ignorando el frío que empezaba a cortar su piel. Llegó hasta su padre, lo tocó en la mejilla, lo llamó por su nombre. Henry no respondió. Su pierna estaba doblada en un ángulo peligroso y había un corte profundo en su frente. Mark sintió que el pánico lo envolvía, pero Scout ladró de una manera que lo obligó a reaccionar. No había tiempo para hundirse en la desesperación. El agua seguía subiendo. La casa estaba cediendo. Y si quería salvar a su padre, debía actuar. Levantó la vista hacia la pared exterior del sótano. A lo alto, casi pegado al techo, había un pequeño ventanuco rectangular, usado tiempo atrás para ventilación. Estaba semitapado por tierra y ramas, pero aún dejaba pasar algo de luz opaca. Era la única salida posible,
la única esperanza de que alguien los encontrara antes de que el sótano se llenara por completo de agua. Mark sabía que él no podía alcanzarlo, pero Scout sí. Respiró profundamente, se apoyó contra la pared y llamó al perro con voz ronca. Scout se acercó de inmediato, entendiendo que algo crucial se avecinaba. Mark se colocó debajo del ventanuco, levantó los brazos todo lo que le permitía la fuerza, e hizo un esfuerzo descomunal para elevar el cuerpo del perro. Scout apoyó las patas delanteras sobre los hombros de Mark, y Mark, apretando los dientes, empujó hacia arriba, sintiendo el peso del animal calar en su espalda ya exhausta. Scout rascó la pared con las uñas, intentando ganar altura. La rejilla oxidada del ventanuco se resistió al principio, pero tras varios intentos y un gemido decidido del perro, cedió con un chasquido metálico. Scout logró sacar la cabeza al exterior y en un impulso final desapareció a través del hueco. La repentina ausencia del peso del perro hizo que Mark cayera hacia atrás, golpeándose contra el suelo húmedo, cerca del cuerpo de su padre. El ruido del agua se volvió más intenso. El cielo rugía afuera. No podía ver nada. No podía saber si Scout había logrado orientarse, si había encontrado ayuda, si aún estaba vivo. Solo podía abrazar el cuerpo de Henry, mantenerlo un poco más elevado y esperar que la fe que había depositado en el perro no fuera en vano. Mientras tanto, afuera, Scout corría. El viento lo empapaba, la tierra cedía bajo sus patas, pero él avanzaba con una determinación feroz, casi instintiva. Cruzó el patio destrozado, esquivó ramas caídas y charcos profundos. Llegó a la calle, ahora convertida en un río turbulento, y siguió el rugido distante de un motor. Allí, entre la cortina de lluvia, una camioneta de la Guardia Nacional avanzaba lentamente, iluminando con sus faros la devastación de la tormenta. En cuanto Scout la vio, saltó delante de ella empapado, jadeante, y empezó a ladrar con insistencia. Dio unos pasos hacia la casa, volvió hacia el vehículo, ladró de nuevo. Su comportamiento no dejaba lugar a dudas. Estaba guiando, estaba pidiendo auxilio. El sargento Miguel Ramírez, que iba en la cabina, reconoció al instante el patrón. Aquel perro no estaba extraviado. Estaba cumpliendo una misión. Ordenó al conductor seguir al animal. Scout corrió con el corazón latiendo furiosamente, frenándose cada ciertos metros para asegurarse de que la camioneta lo seguía. Cuando llegaron al patio trasero, los soldados vieron el derrumbe parcial de la casa y entendieron que el tiempo era esencial. Con herramientas pesadas cortaron la pared exterior del sótano. El agua salió en un torrente, y poco después, entre la oscuridad y el barro, emergieron los cuerpos de Henry y Mark. El anciano respiraba con dificultad, pero respiraba. Mark, exhausto hasta la médula, sostenía aún a su padre con un brazo, mientras el otro se aferraba al borde improvisado creado por los rescatistas. Scout saltaba alrededor de ellos, empapado, tiritando, pero sin quitar la mirada de ambos. Cuando por fin los subieron a la superficie, Mark dejó caer la cabeza hacia atrás y sintió el frío del aire mezclarse con la procedencia de la tormenta. Scout se acercó y apoyó su cabeza bajo la mano de Mark. Y Mark, sin poder pronunciar palabra, comprendió que sin él no estarían vivos. La tormenta no se había ido, pero la noche ya no era tan oscura. A veces, comprendió Mark, la vida no destruye para arrebatarnos algo, sino para obligarnos a ver lo que aún podemos rescatar. Mientras lo trasladaban en la camilla hacia la ambulancia, una sola idea permanecía firme en su mente. Nada volvería a ser igual después de esa noche. La transición hacia lo que vendría no sería sencilla, pero había comenzado. Y Scout, temblando de frío pero con la mirada firme, se quedó a su lado, como si supiera que la siguiente batalla sería aún más importante que esta. El amanecer después del deslizamiento llegó con una quietud extraña, como si la tormenta, al retirarse, hubiera dejado detrás un vacío que necesitaba ser llenado con respiraciones lentas y silenciosas. El hospital olía a desinfectante y linóleo mojado, un aroma que Mark nunca había asociado con la esperanza, pero que aquella mañana parecía menos hostil. Los médicos se movían entre cortinas y pasillos con pasos medidos, ajustando vendas, comprobando signos vitales,
dejando notas en carpetas que hablaban de vidas suspendidas entre el dolor y la recuperación. Henry, aún pálido y frágil, dormía profundamente en una cama cercana, su pierna envuelta en yeso, su rostro marcado por la caída, pero vivo. Su respiración, lenta pero firme, era un recordatorio constante de lo que se había salvado aquella noche. Scout descansaba enrollado sobre una manta en la esquina de la habitación, con los ojos entrecerrados y el cuerpo aún tenso. Sus orejas se movían cada vez que una puerta se abría, cada vez que un carrito metálico pasaba, cada vez que Mark exhalaba con dificultad. Había adoptado una postura de guardia, incluso en su agotamiento. Por alguna razón, los enfermeros lo permitían. Quizá porque habían oído la historia, quizá porque en él veían la misma determinación que había salvado 2 vidas. Mark, recostado en una cama al otro lado de la habitación, despertó con un dolor sordo que recorría sus brazos y su espalda. Cada músculo parecía recordarle con exactitud la escalera húmeda, el barro, el peso de su padre entre sus manos. Pero más allá del dolor físico, había algo nuevo en él. No era alivio, no del todo. Tampoco era orgullo. Era más bien una sensación de que un engranaje olvidado había empezado a girar. Algo dentro de su mente, que había permanecido congelado durante 3 años, mostraba señales de movimiento. Buscó con la mirada a Scout, que levantó la cabeza y respondió con un leve sonido. Un gemido cálido que Mark sintió como una corriente atravesando su cuerpo. No necesitaban palabras. Habían sido soldados juntos la noche anterior, y esa experiencia los había unido más de lo que cualquier entrenamiento habría logrado. Pasaron varios días antes de que los médicos autorizaran que Mark y Henry regresaran a casa. La vivienda había sufrido daños graves. Parte del garaje estaba destruido, el sótano inutilizable y varias paredes presentaban grietas peligrosas. Pero la estructura resistía lo suficiente para que, después de las primeras reparaciones, pudieran volver. El regreso fue silencioso. Henry avanzaba con muletas y un caminar torpe, mientras Mark observaba los restos de barro seco sobre la entrada, como si fueran cicatrices físicas de lo que la casa había vivido, cicatrices que reflejaban también las suyas propias. Scout recorrió cada rincón, olfateando los lugares donde había habido peligro, donde había habido agua, donde el olor a miedo aún flotaba débilmente. Era como si confirmara que la amenaza había pasado, aunque seguía moviéndose con prudencia, con esa mezcla de disciplina y sensibilidad que lo caracterizaba. Los días se sucedieron mientras reparaban el hogar y reorganizaban sus rutinas. Henry se recuperaba lentamente. Los médicos habían dicho que su pierna necesitaría meses para sanar por completo. Los vecinos ofrecían ayuda, traían comida, recomendaban profesionales de construcción. Pero a pesar de todo ese movimiento externo, el verdadero cambio ocurría dentro de Mark. Después del deslizamiento, algo en su percepción del mundo se había alterado. La noche en que bajó esas escaleras había sido brutal, aterradora, pero también había demostrado que era capaz de actuar, incluso cuando el miedo intentaba paralizarlo. Y esa capacidad, escondida durante años bajo capas de trauma y silencio, había reaparecido gracias a Scout. Cada mañana cuando despertaba y veía al perro acostado junto a su silla, recordaba el momento en que lo elevó hacia la ventana y confió completamente en él. Aquella confianza no se había quebrado, y ahora lo llevaba a observar la puerta del armario, donde, aún guardadas, permanecían sus prótesis. El simple acto de mirar hacia allí, de sostener la vista unos segundos más de lo normal, era un avance monumental. Scout lo notaba. Se acercaba a la puerta, la olfateaba lentamente y se quedaba allí, quieto, esperando. No insistía, no presionaba, solo esperaba, como si supiera que Mark necesitaba tiempo, pero que ese tiempo tenía un límite. Hubo una mañana en la que Mark se despertó antes del amanecer. El cielo apenas mostraba una línea azulada en el horizonte, y la casa estaba en silencio. Scout levantó la cabeza al sentir que su dueño se movía, pero no se levantó. Solo observó. Mark respiró hondo, sintiendo en los brazos el eco de la fuerza que había necesitado en el sótano. Miró el armario. El aire en la habitación se volvió más denso, como si todo el mundo hubiera contenido la respiración. Rodó su silla hasta situarse frente a la puerta cerrada. Scout lo siguió en silencio. Durante unos segundos,
Mark mantuvo las manos sobre sus piernas amputadas, recordando la sensación de vacío que durante años había evitado, como si reconocerla volviera a abrir una herida. Pero algo era distinto ahora. Sabía que el vacío no lo definía, no después de todo lo que había hecho. Abrió la puerta. Las prótesis estaban allí, intactas, casi brillantes bajo la luz tenue del amanecer. Las observó como si las viera por primera vez. Sintió miedo, sintió rabia, pero también sintió una chispa que llevaba demasiado tiempo dormida. Scout apoyó la cabeza en el borde del armario, casi rozando el metal. Mark le acarició el lomo, respiró profundamente y tomó las prótesis entre sus manos. Sabía que no sería sencillo. Sabía que dolería. Pero también sabía que no podía seguir viviendo en la sombra de lo que había perdido. Tenía que intentar ponerse de pie. Tenía que recuperar, aunque fuera de manera imperfecta, una parte de sí mismo, y lo haría acompañado. El proceso de aprendizaje fue lento y agotador. Los primeros pasos con las prótesis eran inseguros y torpes. Cada movimiento provocaba un ardor que se extendía desde los muñones hasta la espalda. Se apoyaba en las paredes, caía más de una vez, maldecía, respiraba con dificultad. Pero cada vez que pensaba en rendirse, Scout estaba allí. A veces colocaba su cuerpo bajo el de Mark para evitar una caída. Otras veces simplemente lo observaba, inmóvil, como si estuviera dispuesto a sostener el peso del mundo si eso ayudaba a su dueño a mantenerse en pie. Una y otra vez repetían los mismos ejercicios. Levantarse, dar un paso, ajustar el equilibrio, respirar. Henry los miraba desde su silla en la sala, con los ojos húmedos y un orgullo que casi no podía disimular. Cuando llegó la noticia de que la ciudad celebraría una ceremonia para honrar a quienes habían actuado heroicamente durante la tormenta, Mark pensó que no asistiría. No creía merecer el reconocimiento. Sin embargo, los médicos insistían en que la recuperación también implicaba exponerse nuevamente al mundo exterior, aceptar que no estaba roto para siempre. Henry, desde su cama, le pidió que fuera. No por ellos, dijo, sino por ti. Scout pareció apoyar la idea, sentado frente a Mark y mirándolo fijamente, sin pestañear, como había hecho aquella noche en el sótano. Al final, Mark cedió. El día de la ceremonia, el ayuntamiento de Portland estaba lleno de luz. Personas de todas las edades se reunían en el gran salón, adornado con banderas y arreglos florales. Las cámaras de los medios apuntaban hacia las escaleras principales, esperando la llegada de los homenajeados. Cuando Mark se acercó, apoyado parcialmente en un bastón y con las prótesis ocultas bajo un pantalón cuidadosamente ajustado, sintió cómo el silencio llenaba el lugar. Cada paso hacía un sonido metálico, firme, casi solemne. Scout caminaba a su lado, llevando un chaleco especial con el emblema de la Guardia Nacional. Su andar era sincrónico, como si guiara a Mark con la precisión de un metrónomo. Al llegar al escenario, Mark se detuvo unos segundos para recuperar el equilibrio. No era el dolor lo que lo hacía dudar, sino la emoción. Respiró hondo y avanzó. A través del micrófono, su voz sonó más suave de lo que esperaba, pero también más segura. Contó lo que había sucedido durante la tormenta, cómo había sentido el miedo paralizante, cómo había creído que no podría salvar a su padre, y cómo, finalmente, Scout lo había impulsado a actuar. No adornó la historia, no exageró, no omitió su propio dolor. Habló con honestidad, de la forma en que uno habla cuando ha visto la muerte de cerca y ha regresado para contarlo. Cuando mencionó a Diesel, su voz se quebró apenas, pero siguió adelante, y cuando miró a Scout, entendió que no solo estaba contando su historia, estaba cerrando una herida que había permanecido abierta durante demasiado tiempo. El alcalde, emocionado, colocó una medalla en el collar de Scout. El perro solo inclinó la cabeza con humildad, sin entender el significado del gesto, pero sintiendo la mano cálida de Mark sobre su cuello. Para él, aquella era la única recompensa necesaria. Con el paso de los meses, la idea de crear un centro de recuperación comenzó a tomar forma. Mark sabía que no era el único veterano que había regresado del combate con heridas invisibles y visibles. Sabía que muchos necesitaban un puente entre la vida militar y la vida civil. Y sabía, mejor que nadie,
que el vínculo entre un perro entrenado y un soldado podía ser la diferencia entre rendirse y volver a caminar hacia adelante. Así nació el Lawson and Scout Recovery Program. Un terreno a las afueras de la ciudad fue donado por una organización de veteranos, y pronto comenzaron a llegar personas, hombres y mujeres con cicatrices profundas, algunos en sillas de ruedas, otros con prótesis, varios con miradas perdidas como la que Mark había tenido durante tanto tiempo. También llegaron perros en busca de un propósito, algunos rescatados de situaciones difíciles, otros liberados de unidades militares. Mark caminaba entre ellos con la seguridad recuperada, a veces usando una muleta, a veces sin ella. Mostraba a los excombatientes cómo confiar de nuevo, cómo trabajar con los animales, cómo dejar que un perro se convirtiera en parte del proceso de reconstrucción. Scout se convirtió en el corazón del programa, el ejemplo viviente de que incluso algo roto puede renacer más fuerte que antes. Se acercaba a los veteranos que más lo necesitaban, apoyaba la cabeza sobre sus rodillas, ofrecía su presencia silenciosa, ayudándolos a respirar en momentos de ansiedad o recuerdo traumático. Henry pasaba las tardes sentado en el porche principal, con una taza de té caliente entre las manos, observando a su hijo entrenar a las nuevas parejas de soldados y perros. Había en su rostro una serenidad que no había mostrado en años. Sabía que Mark había encontrado su lugar, no el que la guerra le había impuesto, sino uno que él mismo había construido a través del dolor, la persistencia y el amor silencioso de un perro que lo había salvado primero de la muerte y luego de sí mismo. Y en aquellos días tranquilos, mientras el sol bajaba detrás de los árboles y Scout corría junto a Mark por el campo de entrenamiento, parecía evidente que algunas historias no nacen del heroísmo perfecto, sino de la unión de dos vidas dañadas que se levantan juntas cuando todo lo demás ha caído. Mark aún sentía dolor a veces. Las prótesis irritaban su piel, los músculos se cansaban, los recuerdos regresaban con fuerza en noches de tormenta. Pero ya no temía ese dolor. Era parte de su historia, de su renacimiento. Sabía que mientras Scout estuviera a su lado, mientras hubiera personas que necesitaban su ayuda, mientras existiera la posibilidad de enseñar a otros que ninguna herida es definitiva, siempre habría una nueva razón para levantarse al día siguiente. Y en el centro de toda esa transformación estaba Scout, vigilante y leal, la sombra de un soldado, el eco de un compañero perdido, la oportunidad que la vida le había dado a Mark para volver a caminar, a respirar, a existir plenamente. Bajo el cielo abierto de Oregón, mientras los entrenamientos concluían y el sonido de risas humanas reemplazaba los pensamientos oscuros que antes dominaban su mente, Mark comprendió al fin lo que Diesel y Scout le habían enseñado. Incluso cuando la tierra se derrumba bajo tus pies, siempre hay un ser dispuesto a colocarte la cabeza sobre las piernas, esperando a que encuentres la fuerza para ponerte en pie de nuevo. Si esta historia les ha conmovido, apoyen el canal, hagan clic en suscribirse y activen las notificaciones. Compartan el video con quienes necesiten esperanza en este momento. Escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Su apoyo nos ayuda a seguir publicando nuevas historias. Vean los siguientes videos del canal. Allí les esperan nuevas vidas y giros que no pueden perderse.